Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, listo. Sí, es que tenía aquí un problema con el sonido. Bueno, un placer estar nuevamente con ustedes. Muchachos, estamos en un momento muy importante de la tecnología. Yo les voy a mostrar el cronograma de actividades en este momento y lo que vamos a hacer en este mes, porque necesitamos que este mes nos rinda bastante, muchachos. Nosotros estamos en este momento, necesito o sea, ya hay muchos que han entregado este lenguaje estructurado de consultas y que han entregado también el diseño del desarrollo de la interfaz web, pues sobre todo pues de la ficha pues que está más adelantadita, pero sí necesito pues que hagan entrega de esta evidencia, ¿cierto? Yo la había mandado como un videíto, muy sencillito, pues obviamente ustedes pueden tener cosas más estructuradas, con Bootstrap, por ejemplo, bueno, cosas más bien hechas, más estructuradas, como les digo, lo pueden hacer como ustedes quieran, pero sí que esta evidencia quede, ojalá listas estas evidencias en esta semana para poder seguir con esta evidencia también de inglés, que también se necesita en esta semana que se envíe, y seguir con esta decodificación de los módulos del sistema de información que vamos a iniciar con la parte de PHP, ¿cierto? Entonces, esta parte de PHP, ay, perdón, ¿dónde es que lo tengo yo? Así, esta parte de PHP pues ya es para empezar a codificar los módulos en el sistema de información seleccionado. Cada uno lo puede hacer, ya sea en Java, que vimos un poco de Java pues al inicio y que aquí también se va a ver pues más adelante, pero vamos a iniciar con PHP pues porque la plataforma tiene mucho pues como de información con respecto a eso. Como les digo, si alguien tiene experiencia en otro lenguaje, pues para hacer la codificación. La codificación es que es crear el sistema pues de información, ¿cierto? Que hay gente que ya está trabajando pues en empresa, haciendo su práctica en una empresa, está haciendo, por ejemplo, le están haciendo el patrocinio y bueno, si lo están viendo pues otras cosas, no hay ningún problema, ¿cierto? Quienes no lo están haciendo y pues están viendo lo que están aprendiendo lo que estamos viendo aquí en la tecnología, obviamente. Entonces lo podemos hacer en PHP. Dentro de poco, la otra semana, voy a tratar de que venga la señora de práctica para que los que quieran, pues le den a ella los datos para poder que tengamos también esa parte de para que ustedes puedan tener pues como también contrato de aprendizaje de los que quieran y desde ahora empezar a mirar si pueden tener pues como patrocinio o mirar cómo la cuestión está de la práctica, ¿cierto? Entonces, la cuestión es esa, es empezar a mirar esta parte de PHP, ustedes lo pueden observar por acá, por territorio, por material de formación y dentro de material de formación están todas estas pues opciones y hay una que dice fundamentos de programación en PHP. Entonces empezar pues como por ese lado. Aló. Ay, chico, cállese. Entonces haga dieta. Flor, ¿puedes apagar el micrófono, porfa? Gracias. Ay, perdón. ¿Dónde está Flor? Bueno. Listo. Bueno, entonces, listo. Entonces, aquí la idea, muchachos, es que empecemos a mirar pues los elementos básicos de este lenguaje de PHP. Los que quieran hacerlo pues por ese lado, es un lenguaje pues que pues que es muy apetecido en el mercado, ya sea PHP, ya sea C#. O sea, en el mercado se ven muchos elementos. Y desde que ustedes sepan, pues empezar a manejar un lenguaje, ya saben, pues es más fácil pues manejar los otros. Entonces es muy importante que ustedes por acá, como les digo, por territorio, por fundamentos de programación con PHP, empiecen como, estudien esta parte. Empiecen a mirar cómo son las variables en lenguaje PHP, cómo es el código, que el código en PHP es un código que es incrustado en HTML. Y aquí se pueden realizar consultas pues sencillas, pues se pueden hacer cosas sencillas. Por ejemplo, aquí este peso nombre, entonces es el nombre de una persona, el apellido, la edad,
no se tiene que colocar si es de tipo entero o de tipo real como hacíamos, por ejemplo, en Java, sino que el hecho de hacer la asignación ya se sabe pues como qué tipo de dato es. Entonces es importante que ustedes estudien esta parte. Estamos aquí en un grupo donde apenas estamos pues mirando esta parte pues de PHP. Entonces es importante que ustedes estudien todo lo relacionado con lo que son las variables locales que se definen dentro de una función, las variables globales que son accedidas desde cualquier parte del programa. Luego más adelante vamos a mirar pues como ejemplos de eso. Y las variables super globales, que es un tipo de variables especiales suministradas por PHP que contiene información importante en la codificación. Aquí nos hablan también, por ejemplo, de las constantes. Aquí, por ejemplo, este es un bloque de PHP, el símbolo menor interrogación PHP, termina con un signo de interrogación. Este es el menor y este es el mayor, y aquí este es un bloque que es de PHP y que puede estar incrustado en una página HTML. O sea, se pueden como unir las dos, HTML y PHP, pero el bloque de PHP siempre empieza así de esta manera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este sería el resultado pues final que involucraría. Entonces es importante que ustedes estudien toda esta parte de los tipos de datos, los tipos de datos que son booleanos, enteros, de tipo flotante, string, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con la parte pues básica. Incluso mañana pues les puedo mandar esto por WhatsApp y por el correo electrónico, ¿cierto? También aquí están otros tipos de datos, que es por ejemplo un arreglo que es un conjunto de elementos que son del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, este es un arreglo de frutas. Entonces se coloca la palabra array y entre paréntesis lo que contiene ese arreglo, ¿cierto? Que no, siempre por lo general contiene un solo valor, pero aquí ya contiene un conjunto de valores, ¿cierto? Entonces ya el arreglo de frutas contiene el nombre de guayaba, de ochuva y de mora, y se puede acceder a ello a través de una posición, como vamos a ver pues ahorita. También lo que son los objetos, que espero que ahorita nos dé tiempo de mirar esta opción. Entonces es importante que ustedes pues miren todas estas opciones de arreglos, de objetos, que pues esta parte de objetos pues aquí dice, está pues en el otro recurso que es programación orientada a objetos con PHP. Aquí dice pues cómo se pueden acceder a cada uno de a los arreglos. Por ejemplo, aquí hay dos valores. Ahorita vamos a ver un ejemplo de arreglos para poder entender esto más fácil, pero sí lo que sí necesito que ustedes como que lean, los que van a trabajar con PHP, que yo creo que la mayoría, lo hagan así de esta manera. Estudien esta parte de los arreglos, donde por ejemplo aquí tenemos un arreglo de nombres, ¿cierto? Donde está, por ejemplo, Jacinto, José, Pepita y Mendieta. Bueno, ahí está un arreglo, pues, que así como lo hacíamos, por ejemplo, en Java, o como, por ejemplo, algunos ya lo habrán hecho, de pronto los que están trabajando C# ya han hecho, pues, también lo que son los arreglos, ¿cierto? También importante ustedes conocer lo que son los operadores aritméticos, pues los comunes que siempre usamos, el más, el menos, el por, la división, este porcentaje que me permite hallar el residuo de una división, la asignación. Aquí, por ejemplo, estamos asignando un acumulador. Esta es una variable, esta es otra variable. Entonces, siempre cuando lo vemos así, decimos que esto puede ser un acumulador o puede ser un contador, ¿cierto? Entonces es importante que esta parte ustedes la manejen, ¿cierto? Aquí los operadores de comparación, los operadores lógicos que ya pues los hemos visto antes, el AND, el OR, que el AND es cómo se hace, es cuando estamos utilizando dos
dos condiciones y las dos, y para que sea verdadero con el y tiene que ser que las dos sean verdaderos, ¿cierto? Tiene mayor nivel de precedencia, o sea que si hay un and y hay un or, es más importante el and que el or, ¿cierto? Entonces, aquí recordemos que siempre cuando los dos son verdaderos, toda la condición es verdadera, y aquí con el o, si uno de los dos es verdadero, pues ya toda la instrucción es verdadera. Entonces, ver toda esta parte, las estructuras de control. También en PHP está lo que se llama el if, que si una cosa entonces se ejecuta una instrucción, si no, se ejecuta otra instrucción. Entonces, aquí nos muestran un ejemplo en PHP. Está incrustado, miren que está incrustado en el HTML. Ya hemos visto antes HTML, aquí está dentro del HTML, está dentro del body. Y a este es un pedazo de PHP, está incrustado ahí. Entonces el HTML me trata como de organizar la parte de interfase de usuario, el PHP trata de hacer como las operaciones, ¿cierto? Aquí es donde, en el PHP es donde se hacen las operaciones, pues, de condicionamiento o las operaciones matemáticas, ¿cierto? Ya la parte, pues, como de codificación se hace acá, y recuerden que en el HTML nos sirve para hacer la interfaz de usuario, ¿cierto? Entonces, tan importante es como y el HTML no solamente se usa con PHP, sino que el HTML se usa con todos los, o sea, es un lenguaje de maquetado de etiquetas que se usa, pues es universal, ¿cierto? Lo que es HTML y CSS. Entonces aquí, por ejemplo, vemos este código donde se hace asignación de dos valores y donde preguntamos si uno es menor al otro. Si es mayor, aquí con el hecho nos muestra un mensaje, y con el else muestra otro mensaje. O sea, si esto es verdadero, ejecuta esta instrucción, y si es falso, se ejecuta este otro. Lo mismo con la instrucción mientras, que ya la habíamos visto antes con Java. Entonces la instrucción mientras me permite, lo que es la instrucción mientras y la instrucción for permiten ciclos, ¿cierto? Entonces es importante que usted, ¿cómo se hace el manejo? Igual a como se hacía en Java, ¿cierto? Que nosotros lo hicimos en Java hace ya un tiempo, ¿cierto? Es un mientras, se coloca una condición y se ejecutan pues unas instrucciones. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, perdón, que suene redundante, una i que inicia en 1. Mientras se ejecuta esta instrucción, muestra el valor, y cuando ya llegue a 10, a esta condición, entonces ya esto va a ser falso y termina ahí la instrucción, o sea, termina el ciclo, ¿cierto? O sea, siempre un ciclo tiene que ser finito. Entonces, importante que ustedes estudien esta parte. Aquí vamos a hacer pues un ejemplo con el for. Aquí tenemos el for, donde el for nos dicen que va desde una expresión, un valor o una variable que empieza en un valor. Profe, qué pena molestarte, es que hay dos compañeros levantando la mano. ¿A quiénes? Paola, bien puedas. Profe, una pregunta. ¿La evidencia de la interfaz estamos hablando solamente la parte del front o también vamos a ir metiendo ya el backend? No. Hay solamente la parte de la interfase de usuario. Solamente el front. Ok, ¿y se puede hacer con HTML o definitivamente toca hacerla con PHP y con Java? No. Esa parte es con HTML. Aquí yo les vuelvo a mostrar acá, muchachos, en qué vamos. Tenemos esta parte, que es la parte de diseño y desarrollo de interfaz web, que solamente es con HTML y con CSS, ¿cierto? O sea, lo que vimos en las clases pasadas, ¿cierto? Está este de inglés, y está esta de la codificación, que ya sí es usando, pues obviamente con HTML, con CSS, y ya utilizando un lenguaje como es PHP, ¿cierto? Entonces, como es PHP o cualquier otro lenguaje, ¿cierto? Nosotros estamos manejando aquí PHP, pero si alguno, por ejemplo, está manejando otro lenguaje por algún motivo, porque en este momento está trabajando ya en una empresa y lo quiere hacer en otro lenguaje, no hay problema, o sea, lo pueden hacer en el que quieran, con tal de que sea pues conexión a base de datos, ¿cierto? Ya pues como dicen el frontend y el backend, estaríamos allí, ¿cierto? Entonces, esa parte para que la tengamos en cuenta. Esta ya sería la codificación, que ojalá
Esto lo tengamos para esta semana, muchachos. O sea, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Que esta parte de acá la tengamos lista en esta semana. Y esta es la codificación, la empecemos a hacer. O sea, ojalá ya tengamos algo en este mes, ¿cierto? Que en este mes ya tengamos algo aquí de la codificación de los módulos del sistema de información. Entonces vamos a hacer como una estrategia y la estrategia va a ser pues que pues obviamente habrán personas que no lo hagan en PHP y tendrán pues como pues ya su forma de hacerlo, pero los que lo van a hacer en PHP, vamos a hacer una serie como de asesorías para que lo hagamos rápido, o sea, para que no nos demoremos mucho tiempo, porque muchas veces aquí hablamos y hablamos y nunca empezamos como a hacer las evidencias, o sea, la dejamos ya cuando vamos a terminar la tecnología. Entonces la idea es que en este mes tengamos mucho avance de ese, ojalá todo, de esa codificación de los módulos. Entonces, la idea en esta semana es que nos pongamos al día con esto y la otra, hacer una serie de como de asesorías o algo para que ustedes empiecen, avancen bastante en esta parte de la codificación, ¿cierto? Vamos a hacer asesorías lunes, jueves, y bueno, varias veces a la semana para que avancemos, porque lo que se ha visto es que muchas veces se deja esto como así viendo y nomás y ya nos vamos pues pues ya seguimos normal y no avanzamos, ¿cierto? Y la idea es que avancemos. Listo, bueno, entonces eso, Profe, ¿puedo sí, añadir algo adicional? sí, claro, dime. Vale, no, pues de todas maneras también respondiendo a lo que decía la compañera, igual manera si de pronto tú estás haciendo la interfaz en HTML, pues igual terminarlo, que sería pues la parte del front. De todas maneras, dependiendo del lenguaje de backend que tú estés desarrollando, tienes dos opciones. O tú puedes hacer con el backend un servicio de API REST y subirlo, hacerle el deploy, y tú desde el frontend puedes como consumir ese servicio, o tu aplicación la puedes hacer con MVC, con el modelo vista controlador. Entonces tu backend lo guardas en una carpetica y lo conectas con tu frontend desde otro. Entonces, de igual manera, si tú deseas empezar por el front, lo puedes hacer y ya lo que te toca hacer luego es, desde el lenguaje que tú elijas de backend, ver si haces una API REST para ejecutarlo o si lo haces con MVC y eso tú lo conectas con el front. De las dos maneras lo puedes hacer, sino que solo tienes que averiguar cómo lo haces desde el lenguaje que tú escoges. De igual manera, a medida que vayas estudiándolo, ahí te van diciendo cómo, pero puedes empezar por el front si tú quieres. Sí, exacto. De todas maneras, para esa evidencia de la interfaz de usuario pueden hacer una página sencillita y simplemente puedes enviarla. Y luego ya en la codificación, ya así empezar pues a organizar todo ya con HTML y ya el lenguaje que vayan pues a usar para el front y el backend. Listo. Gracias, gracias Alexander. Bueno, muchachos, entonces la idea es que listo, estudiemos toda esta parte que tenemos acá y ya para empezar nosotros a trabajar con HTML, pues es importante que ustedes hagan pues estas instalaciones, ¿cierto? Esta parte ya los que de pronto están con el grupo 20, bueno, un grupo que ya está más avanzadito, esto ya se los había dicho, pero la idea es que tenemos unos videos en los cuales vamos a empezar donde nos van a explicar paso a paso qué es lo que debemos de hacer para poder hacer esa instalación, ¿cierto? Es hecho por uno de los egresados del SENA que en este momento pues está trabajando en PHP y la idea es hacerlo así pues como él lo hace porque pues él trabaja de una manera pues profesional. El PHP también trabaja utilizando un framework él trabaja con Laravel, pero como nosotros apenas estamos empezando, pues inicialmente es hacerlo en PHP pues nativo, ¿cierto? Pues para poder entender bien como la estructura del PHP y luego más adelante pues el que quiera yo creo que también avanzar un poquito en Laravel, miramos pues como otros videos donde podamos trabajar como en ese framework. El framework lo que nos permite, cuando nosotros estamos hablando de framework, es una herramienta que me permite hacer la codificación de una manera más rápida, ¿cierto? Pero para eso es importante
conocer en el caso de PHP, pues la parte de PHP nativo, o sea, la parte pues básica del PHP, que es importante para poder entender después el framework. Entonces es importante que ustedes vean estos videos, entonces yo les voy a proponer que los que lo vayan a hacer en PHP tengan esta instalación, o sea, miren estos videos que son muy sencillitos para instalar aquí lo que es el OneServer. El OneServer, recuerden que nosotros ya habíamos tenido la semana, en alguna ocasión, habíamos instalado habíamos instalado el XAMPP, ¿cierto? Esto es similar al XAMPP, o sea, es una herramienta que me permite, pues, tener allí lo que es eh, pues, todas las páginas web, ¿cierto? Y también allí nos permite la parte del manejador de base de datos, ¿cierto? Que en el caso de nosotros pues es MySQL. Recuerden que hay otros manejadores de base de datos como es SQL Server, como es Oracle, en fin, pero pues todos se manejan pues de una manera muy similar. Entonces esta herramienta me permite, cuando ustedes ya lo tengan instalado, vean este video, que les propongo que lo hagan en esta semana, o sea, que esta parte ya la tengan lista en esta semana. No es difícil, es un paso a paso lo que nos muestra acá, pues el compañero de ustedes que no lo hizo paso a paso, o lo hizo el pues paso a paso, entonces ustedes ahí van a ver pues lo que hizo un egresado de ustedes que ya tiene mucha experiencia en programación y que es una persona pues es exitosa. Yo creo que esa es pues es ¿cómo se dice? Es un incentivo muy bueno pues para ustedes. De pronto lo invitamos la próxima clase. Pero entonces sí necesito que ustedes pues instalen esto, ¿cierto? Instalen el One Server, realicen esta parte de la configuración de la variable de entorno que nos permite pues verificar pues cuál es pues instalar este Composer, que este Composer lo que me permite a mí es poder realizar algunas funciones en forma más rápida, ¿cierto? Entonces necesitamos inicialmente tener instaladas estas tres herramientas, el One Server, la configuración de la variable de entorno y también instalar el Composer, ¿cierto? También necesitamos, bueno, yo les voy a colocar acá, les voy a colocar aquí en esta parte, que además de esto, pues es importante también instalar estas extensiones. Estas extensiones nos van a permitir que bueno, yo creo que ya les había hablado de esto porque ya habíamos hablado Visual Studio Code, ¿cierto? Me permite pues en Visuales, pero aquí hay otras extensiones que son especiales para PHP. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros eh, teníamos acá la parte de las extensiones y aquí habíamos hablado de unas extensiones que nos servían para poder trabajar mejor la parte de HTML, pero hay otras extensiones y miren, por ejemplo, aquí hay varias que todas estas que están acá es porque ya han sido instaladas, ¿cierto? Entonces me van a servir a mí para realizar un código más rápidamente, ¿cierto? Entonces esa parte también que ustedes pues la tengan instalada. Les voy a mandar ahorita por la noche esta presentación así ordenadita para que ustedes también, son videos muy pequeñitos, entonces esta parte también que ustedes la tengan ya lista en esta semana para que la otra semana pues podamos empezar a hacer como esa codificación, ¿cierto? Entonces son estas extensiones y ya aquí empezaría pues ya el CRUD completo pues de PHP paso a paso, ¿cierto? De pronto que ustedes hagan esta parte ver estos videos y luego empezar como a ver ¿cierto? De tal manera que nosotros, por ejemplo, el lunes de la próxima semana nos reunamos un momentico a las 7 de la noche, pues como para empezar a mirar cómo van ustedes con esta parte, ¿cierto? Porque para poder que avancemos un poquito y no nos quedemos pues ahí, o sea, los que quieran, ¿cierto? Pero que lo vayamos pues como haciendo. Eh,
Porque como les digo, muchas veces nos quedamos acá, pues como en esto y no, pues no avanzamos, ¿cierto? Entonces, yo sé que ustedes son súper juiciosos, siempre lo han sido, entonces yo sé que ustedes les va a ir muy bien con estos videos porque están muy bien explicados, están paso a paso, muy bien documentados. Entonces se los voy a colocar para que ustedes lo vayan haciendo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos acá a hacer? Vamos a instalar esto y vamos a mirar un primer tema de PHP, que es la parte pues, de los arreglos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un arreglo en PHP? Un arreglo en PHP, entonces, como dijimos, aquí vamos a mirar pues como un ejemplito. Es un mapa ordenado, es un mapa ordenado de tipo de datos que asocia valores con claves. Entonces, aquí están los valores en la parte de abajo y aquí están los índices. Aquí empiezan índice 0, 1, 2. Este es el valor de índice, o sea, es una colección de elementos, entonces puede ser una colección de números o una colección de frutas o de verduras. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que aquí estamos definiendo un arreglo con la palabra array, paréntesis, derecho, izquierdo, y aquí estamos diciendo que en cada una de estas posiciones pues estamos colocando pues como las frutas, ¿cierto? Entonces en la posición 0 está la naranja, en la 1 el limón, en la 2 la fresa y en la 3 pues la manzana, ¿cierto? Y aquí está pues como el código que me permite a mí realizar algunas cosas en un arreglo. Aquí está pues documentado, sin documentar, pero esto nos permite, por ejemplo, eliminar un elemento del arreglo, nos permite contar cuántos elementos tiene el arreglo. Por ejemplo, aquí nos diría que tiene 4 elementos, aunque el arreglo pues aquí está en 3, pues realmente tiene 4, está en 3 porque empieza en 0, pero realmente pues hay 4 elementos. Aquí este es un ciclo que me permite pues mostrar ese arreglo paso a paso, ¿cierto? Es un for que empieza con igual 0 hasta la cantidad de elementos, el i aumenta de 1 en 1. Y el hecho, este hecho acá, pues que es que me permite también como ver cuando hay errores, por ejemplo, en mi código, me permite ver cada uno de los elementos del arreglo. Aquí me dice la posición, entonces aquí iría la posición 0, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y aquí pues lo está imprimiendo, ¿cierto? Entonces, si nosotros fuéramos a hacerlo pues acá en, en esta parte, recordemos que cuando vamos a hacer algo vamos a hacer algo pues ya utilizando Visual Studio Code, la idea es que siempre vamos a abrir es una carpeta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, otra cosa que les quería contar es que para poder que las páginas se puedan ver utilizando precisamente web server, ¿cierto? Miren, por ejemplo, aquí en este momento yo lo estoy ejecutando. Entonces, ¿por qué lo estoy ejecutando? Pues primero porque ya lo instalé. Entonces, por eso necesito que ustedes vean esos videos para que lo instalen. Y son videos muy pequeñitos, pues para que lo hagan lo miren en esta semanita. Y cuando ya ustedes lo tengan instalado, ustedes ya pues lo buscan, ¿cierto? Buscan aquí One Server, mire que aquí está. Y cuando ustedes lo ejecuten, ya les aparece acá el One Server, ¿cierto? Mire, aquí ya lo está ejecutando. ¿Por qué? Porque yo ya le dije por acá, One Server, le di clic acá y ya pues está aquí en ejecución, ¿cierto? Y además yo le puedo decir aquí localhost y aquí me muestra que está trabajando con One Server, ¿cierto? Miren que yo aquí no estoy trabajando ya con XAMPP, ¿cierto? Que mire que ya lo tenía acá. Este web server hace las cosas pues similares a como lo hacía XAMPP, ¿cierto? O sea, son lo mismo. Listo, entonces esas son pues las dos que necesitamos. Entonces, cuando ustedes ya lo tengan instalado, ustedes se van aquí por el C, por OneP64, por www, y aquí sería donde ustedes montarían pues las carpeticas, y dentro de esas carpeticas estaría pues como los archivos con extensión PHP para poder que les pueda pues funcionar.
¿cierto? Entonces, cuando yo estoy aquí cuando estoy aquí en Visual Studio, siempre entonces vamos a abrir una carpeta, la carpeta que vamos a usar. Entonces aquí, ¿dónde vamos a abrir esa carpeta? En WAM64 www, y aquí crearíamos una carpeta nueva, ¿cierto? Entonces aquí nosotros le diríamos ejemplo, o bueno, cualquier cosa, ejemplo 1, o lo que nosotros queramos pues llamar, ¿cierto? Y como ya lo hemos creado, entonces le damos aquí seleccionar carpeta y ya él me crea algo pues totalmente nuevo, ¿cierto? Entonces esta es la carpetica y yo puedo aquí empezar a crear los archivos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear, para que no nos demoremos mucho acá, creemos este de arreglos PHP. ¿Qué estructura tiene esto? Entonces, va a tener el símbolo menor, interrogación PHP, para decir pues que mi código va a empezar así con PHP, ¿cierto? Entonces, yo puedo venir acá y decirle que yo voy a crear un archivo que se va a llamar arreglo.php y yo aquí puedo entonces iniciar el código, empieza con interrogación PHP y si ustedes observan ya todo el otro código, esto porque se me quedó ahí, allá. El otro código que aquí aparece, todo esto es PHP. Miren que aquí yo estoy, pero todo esto que está aquí con backslash son comentarios, ¿cierto? Y toda esta parte de acá es PHP. Esto ya es comentarios. Esta parte de acá, mire que aquí hay el for que acabamos de ver, es PHP y termina con interrogación PHP. Entonces, aquí lo vamos a hacer en uno nuevo, pues como para que lo empecemos a entender. Ya este bloque es PHP, ¿cierto? Entonces vamos a escribir acá rápidamente, porque ya está. Vamos a escribir aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un arreglo y ese arreglo, aquí estamos definiendo como espacio para un arreglo, y aquí estamos definiendo perdón, aquí me equivoqué. Este es 3 y este es 4. Es en las posiciones correspondientes. En el 0 está el 5, en el 1 el 2, en el 2 el 8, en la posición 3 el 9 y en la posición 4 el 11. Entonces nosotros podemos colocar esto acá. Podemos colocar esto acá. Vamos a colocarlo pues en el nuevo y ya no, aquí tengo un pedazo de código en PHP. Tenemos este código y aquí en esta parte, por ejemplo, estamos definiendo la cantidad de elementos del arreglo, ¿cierto? Le estamos diciendo que el tamaño, le estamos definiendo una variable, o sea, todo lo que está con el símbolo peso son variables. Entonces aquí está definiendo un arreglo y está definiendo cada uno de los elementos del arreglo. Y aquí estamos definiendo una variable, ¿cierto? Y estamos diciendo que esa variable vamos a definir la cantidad de elementos que tiene en el arreglo. Este con es una palabra pues reservada de PHP y este arreglo es este de acá, ¿cierto? Entonces aquí vamos a definir cuál es el tamaño de ese arreglo después de que ya tenemos pues allí los datos, ¿cierto? Miren que todo está dentro de un bloque PHP, ¿cierto? Todo está dentro de un bloque PHP e incluso podemos utilizar esta instrucción que me va a permitir mostrar los elementos del arreglo. Entonces yo puedo venir acá, que me muestre los elementos del arreglo y puedo decir acá que me muestre los valores, pues que me muestre el tamaño. Y también aquí también puedo decirle puedo utilizar acá esta instruccióncita. Mire aquí incluso estamos mostrando el tamaño y que me permite pues ir a una nueva línea. Entonces esta instrucción, por ejemplo,
me permite observar el tamaño. Ah, bueno, aquí está. Y esta instrucción me permite pues ir a una nueva línea de luego de que me ha mostrado pues un cierto valor. Vamos a mirar. Aquí esto tiene miren que aquí me está mostrando un error y es porque todo esto tiene que ir con punto y coma, ¿cierto? Entonces, ya aquí yo le tengo aquí la opción de autoguardado y ya aquí tenemos un arreglo, ¿cierto? Un arreglo de frutas, ¿cierto? Entonces, ya nosotros, ¿qué hacemos para poder visualizar esto? Nosotros podemos venirnos por acá, por el explorador, y ya sabemos que esto está aquí en una carpetica que se llama ejemplo 1, ¿cierto? Y que se llama, pues sí, que está aquí en esta parte que hemos denominado arreglo. O sea que nosotros nos podemos venir por acá. ¿Ve? ¿Qué lo dice? Bueno, podemos irnos por acá, por donde dice localhost. Y aquí nosotros podemos decir ejemplo 1. Y podemos decirle también arreglo.php. Y aquí ya nos está mostrando los elementos del arreglo. Nos dice que el arreglo tiene un tamaño de 5 y nos está mostrando los valores que tiene, ¿cierto? Nos dice que en la posición 0 tiene un 5, que en la posición 1 tiene un 2, que en la posición 2 tiene 8, en la posición tiene el 9 y el otro tiene pues un 11, ¿cierto? Entonces nos está mostrando cada una de las posiciones de los elementos que tiene pues el arreglo. Nos dice que este tiene un valor entero, ese también es un valor entero. O sea, ¿con qué instrucción nos está dando esto? Nos está dando esto porque le hemos colocado este var dump, ¿cierto? Entonces este var dump nos dice pues como la posición en que está, nos dice el tipo de dato, ¿cierto? Así como podemos acá. Ay, nos dice la posición, nos dice el tipo de dato y nos dice el valor que tiene, y aquí nos está diciendo también pues como el tamaño, nos está diciendo que es de 5, ¿cierto? Entonces, mire que ya aquí en este punto nosotros ya estamos haciendo una pequeña pues página web con arreglos, ¿cierto? Entonces esa partecita para que la miremos, para que hagamos por ejemplo este pequeño ejercicio donde nos muestra dentro de un for, nos está mostrando los valores del arreglo y nos está mostrando una opción para hallar el promedio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con este for que estamos haciendo, es un for que va desde 0 hasta la cantidad de elementos del arreglo, o sea, hasta 5, que va aumentando de uno en uno y que nos está mostrando pues un arreglo como tal, ¿cierto? Entonces aquí podemos utilizar este for y nos lo vamos a llevar pues para allá para que observemos qué es lo que hace, ¿cierto? Es lo que nos está mostrando ahí, son los elementos del arreglo y ya. Sí, ahí lo que nos está mostrando entonces son los elementos del arreglo. Entonces, esa partecita la podemos colocar acá y él ahí me está mostrando esos elementos. Podemos quitar esto de acá. Pero el Bardun es muy bueno también, por ejemplo, cuando tenemos algún error en nuestro código. Entonces, en cualquier parte de PHP podemos colocar esta instrucción para ver exactamente qué contiene una determinada variable, de qué tipo es, ¿cierto? Por ejemplo, en los arreglos nos permite ver cada uno de los elementos de ese arreglo. Simplemente con colocar Bardun y entre paréntesis el nombre del arreglo, él me muestra todo lo que tiene pues ese arreglo, ¿cierto? Entonces esa partecita de pronto pues muy buena pues tenerla en cuenta. Entonces este form una pregunta. Sí.
¿Cuál es la principal diferencia entre, digamos, este lenguaje con los otros? O sea, es que cada lenguaje es diferente, ¿cierto? Cada uno tiene su propia estructura, tiene su propia forma de realizarse. Por ejemplo, aquí puedes observar que en este lenguaje no se definen, por ejemplo, las variables, ¿cierto? Entonces todo es como de gustos, todo es como, pues hay personas que se enfocan por este lenguaje, hay otros que se van mejor por, que les gusta mejor otro lenguaje de programación como C# o como, por ejemplo, utilizar JavaScript, en fin, hay mucho, ¿cierto? Entonces, pues cada uno tiene sus características pues diferentes, ¿cierto? Entonces, Y ahí manejan también condicionales y demás. claro, todos los lenguajes pues tienen que manejarlo, sí, claro que sí. Sí, sí, Ave María. Si no lo manejan, no sería, sí, claro, se manejan condicionales. De hecho, aquí yo creo que podemos mirar un condicional, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, el for y aquí me ejecutaría toda la parte, por ejemplo, acá, creo que lo tengo acá. Aquí me está mostrando entonces todos los elementos del arreglo y yo aquí puedo, por ejemplo, hacer un for donde pueda obtener, por ejemplo, el promedio, ¿cierto? Y aunque en el promedio todavía no tengo que colocar ninguna condicional, yo puedo hacer condicionales aquí dentro del for o fuera del for, o sea, donde yo quiera pues hacerlo, ¿cierto? Pero en todas partes se tienen que hacer condicionales, tienen que utilizar el switch y pues todo, el else, todo eso se tiene que usar en todos los. Ve, aquí hay un if, ¿cierto? Aquí hay un if precisamente. Pues, por ejemplo, si queremos hallar el promedio de todos los elementos, entonces el promedio, aquí tenemos todos los elementos. Para hallar el promedio, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ustedes recuerdan qué tiene que hacer uno para hallar un promedio. ¿Quién recuerda qué se debe hacer? Sumar todo y dividir Sumar por el todo y número dividir. de números. Exacto. Entonces, eso sería lo que tendríamos que hacer acá. ¿Cierto? Aquí hay un for, o sea, un ciclo. Este ciclo va desde igual 0 hasta la cantidad de elementos del arreglo. Va aumentando de uno en uno, ¿cierto? Y aquí hay un elemento de suma, que este elemento de suma tiene una particularidad. ¿Qué tipo de dato es este de suma? Esto que ustedes observan acá. Que lo hemos visto pues antes en Java, ¿cierto? ¿Qué tipo de elemento es? ¿Es un acumulador? Es un acumulador, exacto. Es un acumulador, que es diferente a un contador. ¿Ustedes ven aquí algún contador? Recuerden que nosotros usábamos acumuladores y contadores, ¿cierto? Entonces este es un acumulador. Recuerden que el acumulador siempre colocamos siempre el elemento que hay antes del igual, el que está después del igual y el elemento que vamos a sumar, que en este caso es lo que hay en el arreglo, pues, ¿en cuál arreglo? En el arreglo que hemos definido acá, ¿cierto? Entonces, aquí estamos haciendo una suma, la estamos colocando acá y aquí vamos a hallar el promedio, ¿cierto? Entonces vamos a decirle aquí pesos promedio. Pesos promedio va a ser igual. ¿A qué sería igual ese promedio? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo hallo yo un promedio? ¿Alguien recuerda? Porque miren que, por ejemplo, acá, si uno lo hace, pues, ay, pues se me perdió, no está aquí. Si uno lo hace por acá, se me perdió, ¿dónde es que estoy yo? Si uno lo hace por aquí, entonces el promedio viene a ser, o sea, sumar todo y dividirlo, ¿cierto? Tendríamos que dividirlo. O sea que el promedio sería la suma
¿Y entre qué lo dividiríamos? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Entre qué dividimos esa suma? Colocamos un poder y nos vamos moviendo. Entre el número de datos. Eso. ¿Y dónde está ese número de datos? En el resultado del cómputo. Pero, Profe, en la variable size. Exactamente. Se puede utilizar la variable size, porque la variable size contiene la cantidad. Entonces podemos colocarla dividido size. Listo. Entonces ahí ya podemos usar el promedio. ¿Está bien así? Yo creo que entonces ya lo podemos llevar para allá. Llevémoslo pues como para la partecita donde estábamos haciendo eso solito, como para poderlo entender mejor, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos todos los elementos del arreglo y aquí hallaríamos el promedio. Aquí utilizaríamos este hecho que vemos acá nos serviría, pues primero este nos sirve para, pues para ir como al siguiente renglón, ¿cierto? Y luego también como para mostrar algo en pantalla, ¿cierto? Como puedo decir, el promedio es, ¿cierto? Y aquí con 2 puntos. Y aquí mostrar con un punto, creo que es con un punto que se usa en PHP, mostrar lo que hay en la variable, ¿cierto? O sea, mostrar el promedio. O sea, este valor que tenemos acá. Entonces ahí, promedio. Ahí ya estaríamos obteniendo pues ese promedio. Entonces si nosotros acá lo refrescamos, bueno, aquí ya me está saliendo un error. Me dice que está indefinido para la variable suma en la línea 17. Entonces vamos a mirar acá. Bueno, ¿qué pasa con esta suma? ¿El por qué me dice que está indefinido? ¿Qué teníamos que hacer primero con la suma? Hasta aquí íbamos bien porque hasta acá pues estábamos, pues mostramos los daticos, pero aquí ya me está sacando un error. Ay. Aquí ya me está diciendo aquí que esta variable suma que tenemos acá, pues tengo que hacer algo con ella. Y es que la tengo pues que inicializar en 0, ¿cierto? La variable suma la tengo que inicializar en 0 para poder que funcione. Ya aquí teníamos, aquí la suma es igual a suma más esto, y luego entonces hallar el promedio y luego ese promedio mostrarlo acá, ¿cierto? Entonces esa sería lo que me dice que está indefinido la variable size en la línea 20. Entonces esto aquí lo tenemos porque efectivamente la variable size no está en ninguna parte, lo copiamos del otro lado y en ninguna parte pues lo definimos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que decir que la variable size va a ser igual a ¿qué? A que vamos a contar todos los elementos del arreglo, ¿cierto? O sea, va a ser igual a esto. Entonces esas dos variables no las teníamos definidas. La suma, que tenemos que inicializarla en 0, y la variable size, que pues es un contador, y esa variable size pues la estamos usando acá, ¿cierto? Entonces aquí ya... Entonces ya aquí nos dicen, bueno, estos son los elementos y el promedio es 7. Entonces el promedio 7 es la suma de 5 más 2, 7 más 8, sería 15, más 9 sería 24, más 11 sería 35,
Tendríamos que dividir entre 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 7, 35. O sea que sí. Sí daría que el promedio es 7, ¿cierto? Que 35 lo dividimos entre 5 y da 7, ¿cierto? Entonces ahí dio perfecto. Entonces esa es la partecita que sería la parte pues de hallarlo, de utilizar pues los vectores, como podemos pues observarlo acá. Esta parte está bien, muchachos, ¿qué opinan ustedes? ¿Estaría bien esto? Lo único sería es que este promedio no lo podemos colocar acá, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? Profe, pues yo digamos que no estoy como familiarizado con PHP, pero lo que yo veo es que creo que no se puede colocar ahí porque está dentro del como el scope del rango de ese for. O sea, tocaría como, no sé, declarar o como instanciar ese resultado en una variable por fuera. Lo que pasa es que el promedio nunca se hace dentro de un ciclo, ¿cierto? Y ninguno está familiarizado con el lenguaje PHP porque apenas lo estamos viendo. Entonces acá, este lo colocamos aquí, por fuera del ciclo, porque es que un promedio no se hace mientras está el ciclo, porque pues ahí estamos haciendo estamos haciendo una división cada vez que tenemos que accesamos un elemento del arreglo, entonces estamos haciendo una operación innecesaria, ¿cierto? Entonces, simplemente cuando esté en toda la suma completa, se divide entre el tamaño, ¿cierto? Y nos debería dar pues lo mismo, ¿cierto? Es decir, cuando lo ejecuto acá, pues el resultado va a ser igual, ¿cierto? No se va a demorar tampoco nada, pues obviamente porque es algo muy pequeñito, pero si fueran bastantes datos, pues lo mejor es hacer ese promedio, pues hacerlo cuando, pues hacer ese promedio siempre después de que se termine el ciclo, porque si no estaríamos haciendo cada vez que se accesa un elemento del arreglo, pues estaríamos haciendo la división y pues no es lógico, ¿cierto? Entonces eso no se haría. ¿Cuáles son las otras cosas pues que se pueden hacer con los arreglos? Pues porque es muy importante manejar esto. Esta parte es muy importante manejarla para lo que nosotros vamos a empezar a ver la otra semana, ¿cierto? Porque si no manejamos arreglos, pues entonces no vamos a poder trabajar pues con todo lo que tiene que ver con la interfaz de usuario. Siempre, siempre se van a utilizar los arreglos en las tablas, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, un encabezado y un detalle, entonces se van a necesitar trabajar con lo que son los arreglos. Entonces esa parte es muy importante usarla. Como ahorita habíamos dicho, en un for, en PHP y en cualquier otro lenguaje, pues obviamente se tiene que utilizar el if, ¿cierto? Por ejemplo, si aquí vamos a usar, bueno, aquí nosotros estamos usando, bueno, aquí lo que estamos teniendo, aquí, recuerden que en PHP cuando vamos a hacer un comentario, así como lo hacemos en C# o en cualquier otro, usamos bucket y aquí estamos obteniendo los elementos que son mayores al promedio. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, acá nos dio que el promedio era 7. Y aquí, ¿cuáles son los elementos que son mayores al promedio? Entonces son el 8, el 9 y el 11, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder hallar para saber cuáles son los elementos que son mayores al promedio? Primero, hallar ese promedio y segundo, pues después de hallar el promedio, tenemos que hallar pues todos esos elementos que son mayores al promedio, haciendo nuevamente un ciclo nuevamente y comparándolo con el promedio, ¿cierto? Entonces, esa parte también, pues, sería haciendo un ciclo acá de todos los elementos del arreglo y ya habiendo calculado el promedio, aquí preguntaríamos, pues, si ese elemento, si cada uno de los elementos del arreglo es mayor al promedio y si sí,
entonces pues mostrarlo por pantalla, ¿cierto? O sea, mostrarlo en un momento determinado pues por pantalla. Y así, por ejemplo, para hallar cuál es el mayor, cuál es el menor, que eso sería lo que ustedes, lo que trataríamos de hacer pues en esta semana, de pronto que ustedes dedicaran tiempecito de pronto a hacer esa parte. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros le daríamos, vamos a hacerlo aquí, esta parte solita, aquí ya hemos hallado el promedio y ahora aquí hallaríamos los elementos mayores al promedio, ¿cierto? Entonces, aquí nos lo mostraría después de que hemos comparado cada uno de los elementos del arreglo con el promedio, ¿cierto? Entonces, si el arreglo sub 0 o sub 1, dependiendo, recuerden que esto siempre va a empezar en 0 hasta el número de elementos, cada uno se va a comparar con el promedio y si sí se cumple esta condición, entonces lo muestra aquí, ¿cierto? Eso sería lo que veríamos acá cuando estuviéramos ejecutándolo. Aquí nos dice, bueno, aquí nos faltó colocar pues algo para que nos lo muestren pues más organizado. Pues aquí que estamos haciendo pues algo muy sencillito, solamente pues para empezar como a entender esa parte de los arreglos. El promedio es 7, el valor mayor al promedio es el 8, el 9 y el 10, y el 11, perdón. Entonces mire que no colocó ni el 2 ni el 3, porque ese 2 y 3 no cumplen con esta condición, ¿cierto? O sea, no cumplen con la condición de que que el elemento sea mayor al promedio, ¿cierto? Si no es mayor al promedio, entonces no lo muestra, ¿cierto? Entonces esa partecita pues para que la tengamos en cuenta. Eso es como pues dentro de las cosas que son principales pues de los arreglos, ¿cierto? Siempre son en un ciclo y podemos hacer muchas cosas pues con arreglos, ¿cierto? O sea, son muchas preguntar si un valor es par o es impar, obtener los números pares, el mayor de todos los números, de todos, el menor de todos, ¿cierto? Y, por ejemplo, insertar, o sea, con arreglos, insertar un nuevo valor, eliminar los impares, ¿cierto? Que eso aparte de eliminar y de borrar, pues se hace con esta, pues buscando en la documentación que tenemos. Y aquí bueno, listo. Miguel, bien puedas. Profe, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle la pregunta, profe, entonces se descarta ya totalmente, de hecho, el trabajar, digamos, en el proyecto con Java en la aplicación de escritorio. No, también lo pueden hacer con Java en aplicación de escritorio también. Pero pues yo les aconsejo que mejor trabajemos con orientación a la web. De hecho, más adelante vamos a ver pues un ejemplo con Java orientación a la web. Pero es mejor trabajar así con orientación a la web, ¿cierto? Es lo más recomendable. Porque es que ya sí, eso pues es lo habría más, digamos, trabajo orientado a la web, pero pues con escritorio también. Sí, también, es cierto. De hecho, en la plataforma hay un ejemplo con orientación a escritorio, que también lo podemos tener, también lo podemos explicar. Sí, efectivamente, Miguel, tienes toda la razón. Porque pues nosotros estamos aprendiendo y entonces es muy importante pues toda esa parte de ya orientada a escritorio, sí. Porque lo que estamos obteniendo es un aprendizaje y apenas estamos iniciando. Sí, Miguel. Bueno, muchas gracias, profe.
Bueno, listo. Entonces ya lo que seguiría sería toda esta parte. Ah, bueno, entonces aquí eliminar pares. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con la parte pues de los arreglos. Ya que seguiríamos acá. Esta es la parte pues de los arreglos que, como les digo, pues hay mucha tela para cortar. De ahí ustedes pueden pues buscar mucha información. Qué bueno que hiciéramos estos ejercicios para la próxima, pues para la próxima clase. Y de pronto empezar como a mirar, bueno, aquí está lo de los arreglos, ya lo habíamos visto, lo que son los arreglos de objetos. O sea, una cosa son los arreglos, ¿cierto? Los que acabamos pues de vislumbrar. Y otra cosa son los arreglos de objetos. Los arreglos, recordemos que aquí miramos que esperen, los arreglos son una colección de elementos, cada una con una posición, ¿cierto? Como observamos ahorita. Pero los arreglos de objetos también es una colección, pero ya es una colección de objetos. ¿Y qué es un objeto? Un objeto es un elemento que tiene varios atributos. Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo de objetos de personas. Entonces, en cada posición del arreglo hay una persona, ¿cierto? Entonces, en la posición 0 está Juan con edad 30 y con ID 1. Persona 1 está José con edad 25 y con ID 2. Y está Marta con edad 40 en la posición 3. Entonces miren que cuando veíamos los arreglos solitos, entonces ahí veíamos que los arreglos solos simplemente tenían un dato, pero cuando ya es de objetos, entonces en cada posición no solamente hay un dato, sino que hay un objeto y ese objeto está compuesto por varios atributos. Por ejemplo, aquí este primer objeto entonces tiene 3 atributos, un ID, un nombre y una edad, ¿cierto? Entonces ya esto es lo que se llama un arreglo de objetos, ¿cierto? Esa es la parte pues que veríamos acá en este momentico, el arreglo de objetos. Para esto entonces tenemos acá un ejemplo que vamos a ilustrar, un ejemplo pues muy sencillito, donde vamos a observar pues cómo se manejaría ese arreglo de objetos que estaría conformado por varias partes, ¿cierto? Estaría conformado por lo que se llama un modelo vista controlador, que es un paradigma de programación que vamos a usar y que vamos a usar pues no solamente en PHP sino en otros lenguajes de programación, que nos permite tener un código más organizado. Entonces, el modelo es donde nosotros tenemos las clases. Permíteme que es que... Ay. Allá. Bueno, muchachos, entonces los de la ficha 23.744, 23.744.63, si quieren, ya hasta aquí tenemos pues la reunión. Yo lo que les pido entonces es que pues miren, o sea, ¿qué es lo que yo les pido que hagan? Que estudien esta parte que estamos viendo. Yo voy a tratar de hacerles un videito para que ustedes estudien esta parte de arreglos de objetos, ¿cierto? Este ejemplito que les estoy colocando pues acá, ¿cierto? Este ejemplito de los objetos, que ustedes lo estudien para que podamos mirar cómo trabajarlo, ¿cierto? Y que también realicen las instalaciones que les dije ahorita, ¿cierto? Las instalaciones son estas, las que habíamos dicho pues al comienzo: instalar WAMP Server, la configuración de la variable de entorno, instalar Composer,
instalar las extensiones que habíamos pues definido, que yo les voy a entregar eso pues organizadito ahorita o mañana por la mañana. Y esta parte de arreglos de objetos, pues que es muy importante que ustedes la entiendan para poder que podamos salir adelante, pues y a ver si en esta semana nos ponemos al día con las evidencias que hay de diseño y con estas evidencias que tenemos acá. Recordemos que son estas. Esta que se llama cuestionario técnico, este lenguaje estructurado, desarrollo de la interfaz web y esta de inglés. Y ya seguiríamos entonces con la codificación de los módulos del sistema de información, que es con esos, pues con los videos que yo les voy a seguir mostrando y que vamos a seguir viendo la semana entrante. Entonces, muchas gracias. Si quieren, entonces ya podemos seguir entonces la otra semana. Y ya se quedarían los de la otra ficha que tengo en este momento. ¿Hay alguna duda? Un momentico. ¿Cómo, Miguel? Qué pena, no sé por qué. Sí, le decía que dentro de las evidencias aparecen dos foros, pero que no están montados, para las evidencias para la actividad 6, ¿no? Aparecen dos foros que no están montados en la uno de inglés y hay otro foro de interpretación de base de datos. Entonces, le quería hacer la pregunta si esos no se van a No, eso no se van a efectuar, no se van a efectuar. Sí. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, pues, muchas gracias. Sí, no se van a tener en cuenta. No, pero muchachos, no se vayan a ir las que son de la 23, ¿cómo es? De la 2315, no se vayan a ir todavía, es que son dos grupos, ¿cierto? Hay uno que está más atrasadito y otro que está más adelantado. Entonces, no se me vayan a ir. Listo, o sea, se pueden ir los de la 23744. Claro que sí, hay que quedar, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero más que todo para que se queden pues los otros, los que son de la 2315, ¿cierto? Porque muchachos necesitamos ponernos al día con las evidencias. Estamos un poquito atrasados, igual, o sea, los de las dos fichas. Estamos atrasados con las evidencias. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros vamos a usar, muchachos? La estrategia que vamos a usar va a ser la siguiente. No solamente pues con ustedes, sino con todos los que de pronto no están viniendo a las conferencias. Y es que vamos a hacer asesorías también en otros momentos, no solamente en este, ¿cierto? Sino que vamos a hacer asesorías incluso vamos a mirar si hacemos fin de semana, porque la idea es que en este mes nosotros hagamos algo de la codificación de los módulos del sistema de información, ¿cierto? Entonces recordemos que nosotros habíamos dicho que, habíamos dicho que íbamos a hacer la instalación de estos elementos, que vamos a instalar recordemos que dijimos que íbamos a instalar, permítanme, yo les cuento, que íbamos a instalar estas herramientas, ¿cierto? Que íbamos a instalar en OneServer, que íbamos a instalar esta parte a configurar una variable de entorno que me va a permitir pues trabajar con este elemento que es el Composer, utilizando PHP, que me va a permitir pues realizar actividades y realizar funciones más rápidamente, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos es importante. Yo les pido el gran favor que ustedes instalen o sea, que vean estos videitos que son muy sencillos
y que los vean en el transcurso de esta semana y lo hagan en sus computadores. Lo que es estas extensiones, que estas extensiones nos van a permitir realizar o sea, que nos permite que Visual Studio Code nos pueda proporcionar más ayudas, ¿cierto? Más ayudas para poder hacer la codificación de los módulos, ¿cierto? Entonces recordemos que todos estos videitos los hizo un compañero de ustedes que está trabajando en PHP y que nos está proporcionando los elementos que él utiliza pues en su trabajo, ¿cierto? Porque él es experto en la parte de PHP. Pero para eso es importante que ustedes hagan estas instalaciones, el One Server, la variable de entorno y el Composer, ¿cierto? Que instalen estas extensiones y que empiecen este curso básico de PHP para hacer el CRUD completo. La idea es que por ahí el 25 de este mes, o sea, nosotros estamos acá, hombre, que en esta semana ya estemos haciendo algo de esa codificación. O sea, que en esta semana ustedes hagan esa instalación, la otra semana empecemos a empezar a construir, empecemos con este video y ya en esta semana estemos haciendo algo de esa codificación. Porque en este mes se vislumbran algunas situaciones pues en el SENA, entonces necesitamos que estemos muy al día con las evidencias. ¿Yo qué les pido, muchachos? Por favor, es que en esta semana ustedes entreguen todo lo que deban de lenguaje estructurado de consultas, de diseño y desarrollo de la interfaz web, y ya de taller de reconocimiento, ¿cierto? Y ya que hagan esas instalaciones que les acabo de decir ahorita, para que la otra semana ya empecemos con la codificación, o sea, para que ya hagamos el CRUD, mejor dicho, la otra semana, ¿cierto? ¿Qué es el CRUD? El CRUD es hacer ¿cómo lo vamos a hacer? Con los videitos, pues, que están muy bien explicaditos. Entonces, el CRUD es ¿qué? Es hacer la inserción, al menos hacer una inserción, ¿cierto? Inserción, actualización, borrado y consulta de un elemento, pues, del sistema que estamos desarrollando. Entonces, si ustedes hacen esta instalación de todos estos elementos y se colocan al día con todo lo que deben, pues va a ser más fácil, ya empezar a hacer pues como la parte de la codificación de los módulos del sistema de información. Entonces, esa es la partecita que yo les pido que hagan, que se pongan al día. Si deben alguna cosa, muchachos, de una fase anterior, yo mañana voy a hacer, voy a mirar lo que cada uno debe, ¿cierto? Entonces, lo que deban ustedes de la fase de diseño, porque ¿qué hay en la fase de diseño? A ver, yo les voy a mostrar acá, que es que sí me preocupa que estamos como atrasados con eso. Permíteme, yo les muestro esto. Tenemos aquí lo que es inglés. Esta partecita aquí sí no se las voy a mostrar. Tenemos aquí lo que es el análisis, tenemos lo que es el diseño, tenemos lo que es el desarrollo. Entonces hay personas que, por ejemplo, deben esta parte de diseño de la arquitectura, esta identificación de los puntos críticos, y todas estas evidencias que yo necesito que ustedes pues se pongan a las pilas con esto, ¿cierto? Elaboración del prototipo, si cada uno pues lo debe hacer. Pero entonces yo les vamos a mirar estas dos partes, cómo hacemos para entregarlo, ya sea a través de un cuestionario, pues de alguna manera. Mañana se los voy a entregar para que en esta semana nos pongamos al día con esto, ¿cierto? Yo les voy a entregar con la ayuda de Dios mañana cuál va a ser la forma como nosotros nos vamos a poner al día con esta parte, porque es esencial que en esta semana estemos al día con todo, ¿cierto? Entonces yo les pido que miren este cuadro, que se pongan al día con esta parte, que miren, esta parte yo les voy a decir mañana cómo lo hacemos, pero que también se pongan al día con esta parte de lenguaje estructurado, con interfaz web, para que la otra semana ya sigamos con la parte de la codificación de los módulos del sistema de información, ¿cierto?
Entonces esa es la tarea que tenemos, o sea, ponernos al día con diseño, ¿cierto? Mañana les voy a decir cómo. Lenguaje estructurado, ya la mayoría pues lo han entregado, pero los que lo han hecho, pues entregarlo. Diseño de la interfaz web, de inglés, y ya la otra semana, entonces ya seguimos con la parte de la codificación por grupos de trabajo, mirar cómo cada uno cómo lo va a hacer, empezar con los videos, haciéndolo de una forma pues profesional para poder que en este mes tengamos pues casi todo hecho en PHP y no lo dejamos pues para cuando ya esté terminando la tecnología, porque no es lógico pues que se haga así de esta manera. Y de pronto después hacer lo mismo pues con Java o con otro lenguaje. Entonces, yo le voy a pedir eso. Los que no lo vayan a hacer en PHP, pueden, y si ya tienen algo ya hecho, porque están trabajando en una empresa, alguna cosa, entonces pueden entregar esa codificación ya. Pueden entregar también esa codificación si ya lo tienen hecho, lo pueden entregar también en esta parte, bueno, no, aquí en el diseño y desarrollo de la interfaz web, ¿cierto? Pero la codificación ya la pueden entregar, ya pueden hacer la entrega a los que lo tengan ya hecho. Bueno, listo, entonces esa partita para que lo tengamos en cuenta. No, nosotros, bueno, para hacer todo eso es importante que ustedes conozcan, como ahorita estábamos pues diciendo, todo lo que es la parte de los arreglos. Entonces yo les pido el favor que ustedes traten de hacer, o sea, ya ahorita pues de todas maneras va a haber una una grabación y yo les voy a dejar la grabación nuevamente de todo lo relacionado con los arreglos, ¿cierto? Y también voy a hacer un pequeño videito de arreglos para que solamente vean pues como lo más esencial, arreglos y arreglos de objetos, para que ustedes, pues para que hagamos de pronto al menos un ejercicio de estos. Hombre, yo voy a hacer un ejercicio de obtener el mayor, de obtener el menor, por ejemplo, con base en lo que ahorita, pues, en lo que hemos visto la semana pasada, lo que hemos visto pues hoy. Les voy a hacer un pequeño videito de cómo hacer la parte de los arreglos para que de pronto alguien de pronto haga obtener el mayor, obtener el menor, ¿cierto? Porque esta parte es importante. Y la parte de aquí de arreglos pues de objetos. Entonces, recordemos que aquí estábamos en esta aplicación, decíamos que tenemos, que es una aplicación modelo vista controlador, donde el modelo aquí es persona, la vista es el index y el controlador es donde están pues como las reglas del negocio. Este ejercicio nosotros ya lo habíamos pues explicado, ¿cierto? ¿Qué contiene este ejercicio? Recordemos que tiene aquí se identifica también lo que son las clases, que es la clase persona. Recordemos que una clase siempre se identifica así de esta manera, que tiene un constructor, siempre todas las clases tienen un constructor que me permite crear cada uno de los objetos, y que tienen también unas funciones modificadoras y unas que son que devuelven valores. Por ejemplo, que es puro devolución de valores, que da ID, o sea, por cada uno de los elementos que hay en la clase o en la clase o en el objeto, por cada uno de los elementos, hay una función para poder acceder a ese elemento. Porque si ustedes observan aquí observemos estas funciones. Cada uno de los atributos son privados, ¿cierto? Es lo que se llama el encapsulamiento. Pero los métodos son públicos, o sea que los puedo acceder desde cualquier parte. Aquí tenemos, bueno, entonces todo esto lo podemos vislumbrar a través de este ejemplito que tenemos acá. Esto contiene pues un ejemplo muy pequeñito, pero es de arreglo de objetos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la clase persona, que ya la habíamos visto antes. Tenemos el index, donde pues me permite mostrar pues una información que
pues ya la habíamos visto también en una de las clases anteriores. Me permite ver pues como la lista de objetos. Yo no sé si ustedes recuerdan que este ejemplito pues ya lo habíamos vislumbrado antes, donde, a ver, volvamos pues como a detallarla un poquito. Tenemos una clase aquí, persona, con los atributos que son privados, los métodos que son públicos, una clase constructora, y tenemos lo que es el controlador, ¿cierto? Porque recordemos que el modelo, que es en este caso persona, contiene la clase, contiene la parte de la clase. El controlador es el que contiene como las reglas del negocio, o sea, pues como las funciones, lo que realmente hace. Por ejemplo, aquí este controlador requiere de persona, o sea, de la clase persona, porque pues va a realizar varias funciones con ella. Tiene un método que usuarios donde ingresa varios objetos. Miren que aquí él está creando un arreglo, una lista que va a ser un array, ¿cierto? Miren que lo define de tipo array como vimos ahorita. Y aquí estamos definiendo un objeto que se llama U, pues de usuario, y lo estamos definiendo aquí, new, y lo estamos definiendo con la clase persona. Mire que nosotros tenemos aquí la clase persona. Con eso, nosotros estamos accediendo al método constructor de persona y le estamos llevando los valores. Como persona, miren ustedes que la estructura es ID, nombre, dirección y edad. Entonces, en el controlador estamos llevando esos elementos: ID, nombre, dirección y edad. O sea, lo mismo que hay en la clase, estamos llevando acá para poder crear cada uno de los elementos cada uno de los elementos del objeto, ¿cierto? Entonces, la clase persona contiene, aquí los observamos, volvemos a observar, ID, nombre, dirección y edad. Entonces, en el controlador, para poder crear cada uno de esos elementos de la regla, los tenemos que llevar en ese mismo orden. Y luego de crear ese objeto, estamos llevando ese objeto al arreglo. Esta lista es un arreglo de personas, ¿cierto? Es un arreglo de qué? De personas. Entonces nosotros estamos utilizando la función array push, que me permite llevar a esta lista cada una de las personas. Miren que esta variable, aquí estamos creando un objeto de la clase persona, ¿cierto? Y la estamos llevando acá. ¿Cierto? Entonces aquí estamos creando una persona, estamos creando aquí otro objeto. Cada vez que le decimos array push, estamos creando cada uno de los objetos. Entonces aquí, por ejemplo, estamos creando 1, 2, 3, 4, 5 personas, y aquí estamos devolviendo la lista de objetos, ¿cierto? Que era lo que aquí estábamos vislumbrando, ¿cierto? Aquí en esta, perdón, acá en esta parte. Estábamos diciendo que esto es lo que nosotros denominábamos un arreglo de objetos. Entonces, en cada una de las posiciones tenemos una persona. Eso es lo que nosotros observamos acá. ¿Cierto? Aquí nosotros estamos diciendo que que esto podía tener otros métodos para obtener nosotros el promedio, ¿cierto? Aquí también se puede hacer el promedio con una variable que inicializa en 0, que es un acumulador, con un contador. Aquí estamos usando una instrucción diferente a la que hemos visto usualmente en arreglos, que es el for each, que me permite recorrer todo el arreglo. Este es el arreglo que vamos a recorrer y que lo hemos denominado, le hemos colocado un alias de U, ¿cierto?
Entonces nosotros aquí estamos sumando los elementos a través del acumulador que iniciamos en 0 y estamos sumando el elemento edad, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que es edad? Y lo estamos definiendo con U. Porque U es de tipo lista. Y la lista estamos diciendo que le estamos obteniendo de la función getUsuarios. Y si ustedes observan aquí, getUsuarios es la función que me crea la lista, ¿cierto? Entonces aquí él me está haciendo la suma, me está obteniendo el promedio, me está retornando el promedio y también podemos hacer otras funciones que es, por ejemplo, hallar el mayor, hallar el menor, ¿cierto? Utilizando el if. Entonces estas son las funciones pues que necesitamos de pronto hacer y tener en cuenta para poder realizar nuestro proyecto. O sea, es necesario tener en cuenta estos conceptos, ¿cierto? De cómo obtener el promedio, cómo obtener el mayor, cómo obtener el menor, ¿cierto? Y todo aquello que nos serviría para poder realizar nuestro proyecto formativo, que pues es el objetivo de todo. O sea, todas estas cosas de variables objetos, de las clases, nos sirven es para tener como los conceptos claros para poder hacer nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, aquí en esta parte pues del arreglo de clases, ustedes observan que aquí lo podemos nosotros observar acá. Y ustedes observan que todo está dentro de WAM 64, www, y que la carpetica se llama así, ¿cierto? O sea, esto sería la misma que nosotros colocaríamos acá en nuestro proyecto, y aquí nosotros entonces le diríamos que nos mostrara lo que hay acá, y aquí nos muestra la lista de objetos, ¿cierto? O sea, nos muestra todos los objetos que nosotros hemos ingresado, ¿cierto? Y nos muestra también el promedio y nos muestra el mayor, ¿cierto? Entonces observen que todo esto se hizo ¿en dónde? Todo esto se hizo en la parte del controlador, ¿cierto? En la parte del controlador nosotros ingresamos los objetos, nosotros obtuvimos el promedio y nosotros obtuvimos cuál es el elemento mayor, que este elemento mayor es lo mismo que hicimos en los arreglos normales, solamente que este es un arreglo, que este lo hicimos fue en un arreglo de objetos, ¿cierto? Pero la lógica es la misma, ¿cierto? Y este sería el que incluiríamos. Mire que por ejemplo, este controlador incluyó el persona.php. Y tenemos también lo que es ya la cuestión, lo de la vista, o sea, para ya mostrar los resultados, que es ya utilizando HTML y que ya entonces me está mostrando lo que nosotros acabamos de ver en pantalla, el nombre, la dirección y la edad, ¿cierto? ¿Y de dónde se obtiene esta información? Mire que acá nosotros estamos requiriendo el controlador, ¿cierto? O sea, el controlador es donde está la parte pues matemática, la parte donde, por eso es que es un paradigma donde se utilizan modelo, vista y controlador. Entonces miren que en el modelo, este es el modelo, el controlador llama al modelo, o sea, persona PHP, y el index llama al controlador, ¿cierto? Entonces, el modelo el modelo pues no llama a nadie, sino pues es la base, el controlador llama al modelo, ¿cierto? Aquí lo observamos, el controlador se llama al modelo, o sea, persona, y en la vista, que es el index, llama al controlador. Entonces, ahí es donde está como el enlace entre las tres partecitas. Entonces, aquí se crea una instancia de esta clase controlador, y aquí
hacemos referencia a la creación de la listica con este método getUsuarios, ¿cierto? Que este método getUsuarios en el controlador es donde crea la lista de usuarios. Miren que aquí en controlador getUsuarios es donde nosotros estamos creando la lista de usuarios, ¿cierto? Promedio llama el método que me permite obtener el promedio, ¿cierto? O sea, aquí obtener promedio. Entonces, cada uno de estos elementos nosotros los estamos llamando a través de este objeto. Este es un objeto de la clase controlador, ¿cierto? Que lo hemos llamado control, y a este objeto le estamos haciendo referencia cuando nosotros le decimos este símbolo, ya lo habíamos explicado en la anterior oportunidad, estamos haciendo referencia a cada uno de los métodos que hay en esta clase controlador, ¿cierto? Entonces aquí estamos haciendo referencia al método getUsuarios, aquí al método obtener promedio y aquí el método mayor. Y lo estamos llevando a cada una de estas variables para luego mostrarlos acá más adelante, ¿cierto? Miren que aquí estamos haciendo referencia, por ejemplo, al promedio, aquí al mayor, ¿cierto? Y observen que aquí hay un ciclo para poder mostrar pues como toda la interfase de usuario. Y para poder mostrar toda la interfase de usuario, entonces estamos haciendo referencia al método getUsuarios para poder mostrarlos a todos, ¿cierto? Entonces, esto ya lo habíamos visto la vez pasada, pero entonces para hacer pues como un recorderis, y muchachos, entonces la idea es que nos pongamos las pilas con todas esas evidencias en esta semana. Yo ahorita les voy a hacer como la listica de lo que necesitamos que hagamos para esta semana y para la próxima. ¿Ustedes cómo van con lo que van hasta ahora? ¿Cómo se sienten? A ver, yo creo que aquí la mayoría, a ver, Tania ya, yo creo que ya entregó, Sandra. Yo les voy a mandar nuevamente, a ver, hoy estamos a martes. O sea, yo ya les había mandado el viernes pasado lo que cada uno le faltaba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo sé pues que todos los que están acá son súper juiciosos. Entonces van muy bien, ¿cierto? Entonces, de pronto si ustedes van muy bien, entonces empiecen con la parte de la codificación, muchachos, y me hacen el gran favor, empiecen a instalar, a mirar esos videos, por favor, sí, porque yo veo que la mayoría ya han entregado. Creo que Sandra ya lo... no, Sandra le falta la interfase de usuario. A los que les falta la interfase de usuario, entonces envíenla. Pedro creo que ya lo entregó, Tania creo que también. Elio, José Enrique, Flor, para que lo entregues. Ya Flor también va muy adelante. Diana, también para que lo entreguemos. Y bueno, y le voy a decir también a los otros compañeros para que entreguen ese módulo, para que entreguen esa parte, muchachos, y la otra semana ya empezar con la codificación. ¿Qué les parece? ¿Nos ponemos las pilas con eso? Y muy bueno, por ejemplo, yo sé que Diana y Sandra están trabajando juntos. Flor con Cristian. Pedro pues está trabajando pues ya está muy encarretadito con lo que está haciendo con la empresa donde trabaja. José Enrique también, pues, José Enrique, ¿qué querías decir? Y Elio ya pues también está trabajando con Tania, ¿cierto? Y con Camilo. Dime José Enrique. Profe, ya tengo adelantado una parte de todo eso que usted nos ha venido explicando hoy, ya con lo que nos explicaba el modelo de PHP, lo del compañero que nos habló, el egresado, que usted nos estaba hablando, y basado en lo que él nos explicó y otras cosas que ya tenía, ya tengo una buena parte adelantada, ¿no? Qué bueno, ¿y cuándo nos lo vas a mostrar? ¿O todavía no? Más adelante me lo muestras. Le puedo mostrar ya una parte si quiere, profe, ¿no? Bueno, muéstranos. Bueno, muéstranos.
Qué bueno. Vamos a ver. Te están mirando ahí. Sí. Ah, pero qué bien. Profe. Sí, sí. ¿No me estás Bueno, escuchando? Sí. pero un momento. ¿Está bien? Sí, profe, yo la estoy escuchando, no sé ustedes. Sí, sí, sí. Principal. Sí. El sistema tiene 4 módulos: usuarios, trabajo social, psicología y recursos humanos. Sí. Ya cada uno, pues ya le tengo diseñada su vista y ya le estoy dando funcionalidad a cada una de las partes, ¿no? Ah, qué bien, excelente. Excelente. ¿Y te basaste en esos videos? Estoy organizando por colores también los módulos. Sí. Sí, en parte de lo que él nos explicó ahí, ya otros tutoriales que he mirado. Entonces tengo organizado por colores también los módulos, el módulo amarillo que es el de usuarios. Aquí solo me falta la parte de actualizar usuario y borrar usuario y ya me quedaría lista esa parte. Ya los otros tienen funcionalidad. Por ejemplo, en crear usuarios, si va a registrar un usuario nuevo, él me llama aquí a un formulario, el cual, pues, entonces digamos, esta es la parte ya del formulario de registro. Y yo si quiero registrar aquí a una persona, pues entonces lo inserto, ¿cierto? Una clave normal, la clave registra. Entonces él al terminar de registrar me debe devolver al módulo donde estaba. Ah, qué bien. Y si vamos a ver la base de datos, la tabla de usuarios, entonces lo que voy a insertar es ahorita. Ah, excelente. Estadística. Sí, Es sí, el sí. último que vemos ahí. Ah, qué ¿Sí? bien. Qué maravilla. Y ya si quiero listar los usuarios activos, pues aquí él me consulta los que tengan estado 1, que son los activos, me los va a listar. Que trae Materialize, que es la interfase, digamos, de estilos que estoy utilizando, que no me entendí mucho con Bootstrap, entonces estoy utilizando Materialize. Qué bien. Y ahí voy, profe. Excelente. ¿Sí? Ah, qué bien, José Enrique. Qué maravilla. Y ahí voy, profe. Excelente. Excelente, José Enrique. Muchas gracias Esa es por la habernos idea, de que mostrado. todo esto no funcione como lo tengo pensado. Claro que sí. Qué maravilla. Entonces, Estoy muchachos, trabajando duro, profe. qué Entonces, bien. esto pues no lo hago no tanto allá con el SENA, sino porque aquí necesitamos mucho esto. Entonces, por eso me interesa también de poder funcionar esto. Es un incentivo. Muchachos, entonces miren, este es un incentivo para todos, para que todos hagamos lo mismo que José Enrique. Él empezó a mirar esos videos que nos mostró el compañero y miren ya dónde va. Entonces, después empezó a mirar otras cosas, porque uno mira otras cosas también, otros videos, otras cosas, pero empecemos con eso, muchachos. Todo esto está en PHP, profe, vean. Todo esto está diseñado en PHP. Todo está en PHP, vean, como pueden observar ahí. De la plantilla que él nos facilitó, pues yo ya he ido agrandando más todo lo que él nos facilitó, basado en una parte que ya tenía diseñada y otra que he ido consultando en videos de YouTube, y ahí voy. Excelente. Ay, José Enrique, muchas gracias por habernos mostrado. Y bueno, muchachos, entonces esto es un incentivo más que aquí nuestro compañero José Enrique muy amablemente nos ha mostrado para que nosotros también hagamos lo mismo.
Entonces, qué bueno que al final, antes de finalizar este mes, tengamos algo así como José Enrique, puede que, ojalá fuera hasta ese punto, pero qué bueno que tengamos algo de interfase de usuario de esa parte de la modificación, de la codificación de los módulos. Yo creo que lo podemos lograr. Ustedes son muy tecitos, muchachos. Entonces, ánimo y bueno, empezar con esos videos, sí, empezar como a hacer la instalación de esos elementos que ahorita les dije y ya se lo voy a mandar para que pues para que ustedes lo tengan pues más organizadito. Son los mismos que les di hace tiempos, que como José Enrique nos dijo, él los tomó y empezó a organizarlos, pero yo se los voy a volver a recordar. Listo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra duda, que si quieren decir algo más, bien puedan. Lo que sí les quiero poner, muchachos, es que se pongan a trabajar en lo que tienen ustedes atrasado. Mañana les voy a decir cómo vamos a terminar lo de la arquitectura de hardware y software y lo de, pues, estas otras cositas que son de diseño que he visto que algunos no lo tienen. Y a ponernos con, bueno, lenguaje estructurado, la mayoría aquí ya lo ha entregado. La interfaz de usuario faltan algunos, entonces muchachos, pongámonos las pilas en esas cositas que faltan y en hacer un ejercicio de arreglos y en ver esos videos. O sea, es que no es mucho tampoco lo que hay que hacer. Listo, entonces a ponernos las pilas con eso. Ahorita pónganse de pronto a hacer una de estas cosas, pónganse a hacerla. O sea, si por ejemplo no han hecho lo de interfaz de usuario, entonces pónganse ahorita a mirar, por ejemplo, ese videito que yo les di y esa es una base para iniciar. ¿Cierto? O algún video que ustedes vean por ahí que sea con HTML y CSS. Hombre, póngase, lo ponemos a hacer ahorita en un momentico. Si están trabajando en equipo, organicen y yo hago pónganse ahorita las pilas y se reúnen las dos personas que lo están haciendo, las tres, yo hago esta parte, usted hace esta otra y listo. Listo, pongámonos en esas. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que sí. Muchísimas gracias a todos. Ya acuérdense pues lo que tenemos que hacer esta semana para la otra semana ya seguir con la codificación de los módulos. Muchas gracias a todos. Profe, hasta mañana. Gracias. Bueno, Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego a todos. Pedro, tú ya puedes subir la codificación de los módulos. Súbela, por favor. Tú y tu compañera. Vale, profe. Sí, ya pues estamos como desocupándonos y ya subimos pues todo como tal. Y los otros compañeros, bueno, ya todos se fueron. Bueno, que estén muy profe, bien. Pero, profe, que contigo una preguntita. Pues el tema de la codificación de los módulos pues es que no estoy seguro. O sea, yo te subí como una parte de la interfaz, ¿cierto? Pero entonces los módulos son como tal la parte del backend que incluye como tal la base de datos. Es todo. Es todo lo que, o sea, así como lo mostró José Enrique, que es ya unir el backend con el frontend, todo junto. Vale. O sea, la interfase de usuario. Creo que ahí también vi como una parte que era como de UML, me parece. ¿Dónde? Sí, creo que era dame un segundito, ya te digo. Ahorita voy a colocarte bien, voy a mirar bien cuáles son las partes que se tienen que usar de la codificación, pero lo principal es el programa. Dale, sí, mira, por ejemplo aquí dice, ya te digo. Un segundito, profe. Sí. Sí, mira, aquí está, dice diseño arquitectura de software y hardware para el sistema de información en desarrollo. Y pues yo me metí como a esa evidencia que es la AP5A6. Esa te falta a ti, ¿cierto? Esa te falta. Sí, pues ahí dice que toca como pasar el código como a UML con los diagramas de caso, de secuencia y todo eso. Sí. Pues eso fue lo que yo entendí. Pero ese en cuál evidencia, perdón. Dice que la AP5A6. O sea, la arquitectura de hardware y software es la que me decís.
Sí, sí, Yo según lo mañana que les voy a decía. decir qué vamos a hacer en esa parte para poder que se pongan al día, muchachos. Porque hay gente que no lo ha entregado, entonces mañana les digo si es a través de un cuestionario o alguna cosa, pues, o un ejercicio o algo, o lo hacen de su proyecto formativo. Sí, y pues hay otra que es identificación de los puntos críticos del sistema de información en desarrollo. Sí, mañana yo les Entonces, digo sería como eso. cómo vamos a hacer esas dos, para que nos pongamos al día con esas dos evidencias. Ok, Sí. Bueno, pues dale, muchas profe, listo. gracias. Bueno, que estén Dale, muy profe, bien. que tengas feliz noche. Bueno, gracias. Hasta luego a todos.